Hola, mi nombre es Alfonso Carrasco y soy el responsable de creación de productos de viajes para Catur Viajes y Expediciones en Indonesia. Este vídeo forma parte de un programa de formación que hemos creado para vosotros, para los agentes de viajes y sobre todo para aquellos que no conocéis el destino, con el fin de facilitaros a la hora de ofrecer el producto, de ofrecer Indonesia a vuestros viajeros. En este primer vídeo vamos a hablar de Tanjung Puting, el centro de habitaciones de orangutanes de Tanjung Puting, en Borneo. ¿Qué es un centro de habitación de orangutanes? Bien, pues cuando alguien tiene un orangután en su casa, el gobierno se lo requisa y a este animal hay que resentarlo otra vez en la selva. El periodo de recepción puede durar entre 10 y 15 años y durante esa fase es cuando vamos a ver a los animales, esa fase de formación para introducirles en la selva. Tener en cuenta que el orangután, cuando viene de un sitio cautivo, no sabe ni buscar su comida, ni reconocer los peligros de la selva, en definitiva ni orientarse dentro de la selva. Bueno, pues en estos centros de formación, esa escuela de formación es donde se enseña todos estos pequeños detalles para sobrevivir dentro de la selva, y es donde vamos a poder ver a los orangutanes. En Tanjung Puting se han creado una serie de puntos donde vamos a poder interactuar los turistas con los orangutanes, y la verdad que son bastante agradecidos porque es muy fácil de ver a los orangutanes, de interactuar con ellos, y es uno de nuestros programas estrella, digamos, ¿no? ¿Dónde comienza el viaje? Pues empezamos en Yakarta, en la capital, porque la mayoría de los vuelos internacionales que llegan a Indonesia llegan o bien por Bali o bien por Yakarta, y por proximidad geográfica, lo veis en el mapa, Yakarta está mucho más cerca de Borneo, con lo cual, pues bueno, una vez que lleguemos con el vuelo internacional siempre es más fácil el volar a Borneo sin tener que preocuparnos de hacer traslados en vuelos interiores. Una vez que lleguemos a Yakarta, estará una persona del hotel, un representante del hotel, esperándonos en las terminales del aeropuerto. Es muy fácil de reconocer, lleva un uniforme amarillo, es muy fácil de reconocer. Esta persona nos va a indicar dónde está el traslado del hotel, que nos va a llevar hasta el alojamiento, hasta el hotel, que está relativamente cerca, hasta unos 20-25 minutos del aeropuerto. Intentamos no buscar hoteles dentro de la ciudad porque los atascos en Yakarta son caóticos y son totalmente impredecibles. Entonces es mejor que el primer día, teniendo en cuenta que llegamos por la tarde, puesto que la mayoría de los vuelos internacionales llegan sobre las 6-5 de la tarde, este día ya prácticamente lo tenemos perdido porque tenemos un margen muy corto para poder hacer actividades. Entonces, bueno, pues reservamos un hotel cerca del aeropuerto, un hotel que tenga todas las comodidades, con piscina climatizada, sauna, masajes, un sitio para tomarte una copa. Pero si hay alguien que quiere ir a Yakarta para tener una experiencia gastronómica, le damos una lista de los mejores restaurantes de Yakarta. Bien, pues es importante que cuando nos registremos en el hotel avisemos de la hora de salida del vuelo a Pangkalambung, a Borneo, del día siguiente. ¿Por qué? Porque si nos quedamos dormidos, ellos nos van a avisar por teléfono en la habitación. Si nos quedamos dormidos, vamos a perder el vuelo y nos va a hacer un efecto dominó con todo el programa. Entonces es muy importante que no perdamos este vuelo, que no nos quedemos dormidos. Lo digo porque ya nos ha pasado alguna vez, ya tenemos experiencia. Entonces es importante no perder este vuelo, con el fin de que no nos haga ese efecto dominó durante el viaje. Al día siguiente tenemos que estar preparados aproximadamente unos 20 minutos antes de la salida del minibús que nos lleva desde el hotel al aeropuerto. Tenemos que estar en la recepción ya desayunados, eso es importante. Bien, pues llegamos al aeropuerto, nos registramos. Aquí la persona que nos va a acompañar no entra dentro de la sala de check-in, porque en Indonesia, si no tenemos la tarjeta de embarque, no se puede acceder a la sala de check-in. Entonces, bueno, pues que sepáis que los viajeros lo van a tener que hacer solos, no van a tener ningún acompañamiento, ninguna ayuda. Tomamos el vuelo de Yakarta y nos vamos a Pangkalambung, a una ciudad que se llama Pangkalambung, en Borneo, en el sur de Borneo. Si fijáis en el mapa, está relativamente cerca. Bien, pues aquí en Borneo sí que estará el guía ya esperándonos. El guía estará en el aeropuerto, nos va a ayudar con las maletas, a llevarlas hasta el coche. El coche es un taxi. Lo digo esto porque el aeropuerto de Pangkalambung es un aeropuerto militar, no es un aeropuerto civil. Entonces los militares tienen un poco de control de quién entra y quién sale del aeropuerto, y tenemos que usar unos taxis de la cooperativa de taxis, que bueno, es simplemente una aclaración
porque seguramente algún cliente en algún momento os dirá que ha tenido que ir en taxi desde el aeropuerto hasta el puerto de Kumai. Bueno, que sepáis el motivo porque es. Bien, pues empezamos la aventura, llegamos a Pankalambun, el guía nos recoge, metemos las maletas en el taxi, nos lleva a Kumai y aquí hacemos el registro de entrada en el Parque Nacional, en la puerta de entrada del Parque Nacional. Hacemos el registro, el guía nos va a ayudar, evidentemente, ya está, hay que hacer un pago, esto ya está incluido en el paquete, y el guía pues no se encargará de hacer el registro. Entramos en el barco y a partir de ahora este barco va a ser nuestra vivienda, nuestro hotel durante los 3 o 4 días que vamos a estar aquí en Tanjung Puting, en el centro de habitación de orangutanes de Tanjung Puting. Hay varias categorías de barcos, principalmente nosotros usamos 2 categorías que son los barcos estándar. El barco estándar es un antiguo barco de pesca remodelado para el turismo, en el cual se duerme en la cubierta del barco con una colchoneta y una mosquitera, y el baño es compartido con la tripulación. Y en ocasiones la ducha no es una ducha al uso como lo estamos acostumbrados en el occidente, sino es un simple cubo con agua que nos echamos el agua por encima y poco más. Es muy sencillo, pero bueno, es parte de la aventura también. El otro tipo de barcos serían los barcos deluxe, los barcos con un nivel un poco superior. Nosotros hace unos años nos dimos cuenta de que en estos barcos estándar había una capacidad de mejora y decidimos invertir en el destino, en construir nuestro propio barco, el Kalimantan Explorer. Es un barco con camarote, con aire acondicionado, con baño privado, no compartido con la tripulación. Esto lo quiero destacar porque siempre hay viajeros que quieren tener esa privacidad en el baño. Bueno, pues en el aseo, pues aquí lo van a tener, ¿no? Tiene colchón, no son colchonetas en el suelo, sino un colchón al uso, un colchón de muelles o su mosquitera. Veréis que en la parte superior del barco hay como una especie de caja. En esta caja guardamos un colchón, sacamos el colchón por la noche, lo ponemos en esta caja, que por la mañana es el espacio donde vamos a poder desenvolvernos, donde vamos a poder hacer las fotografías, comer, pero por la noche, como os digo, sacamos un colchón, lo ponemos en esta especie de caja, lo cubrimos con las mosquiteras y bajamos unas lonas, unos toldos, y al final se queda como una especie de tienda de campaña, ¿no? Bien, pues en esta tienda de campaña donde vamos a poder pernoctar, el barco tiene una capacidad para 5 personas. En el camarote habría una cama de matrimonio y una pequeña cama para un niño, para una persona de corta estatura, y en el otro, pues en el otro alojamiento, pues teníamos un colchón, como digo, perfectamente factible para 2 personas. Si hay algún viajero que no quiere dormir en el barco, existe la posibilidad de dormir en el Rimba Lodge. El Rimba Lodge es un pequeño hotel que hay en la selva, con todas las comodidades, tiene restaurante, tiene electricidad las 24 horas del día, tiene camas, o sea, cama como un hotel, evidentemente, habitaciones y baño privado. Lo de la electricidad de las 24 horas del día también quería aclararlos. En los otros barcos también tenemos electricidad, podemos cargar las baterías, pero por la noche cortamos la electricidad. Entonces, que sepan que sí que tenemos electricidad, pero unas determinadas horas del día. Por ejemplo, en el barco Kalimantan Explorer, a partir de las 10 o las 11 cortamos el generador, puesto que hace bastante ruido y realmente no es necesario tener el aire acondicionado por la noche, porque abriendo las ventanas y con la mosquitera puesta tenemos más que suficiente para tener una noche agradable y no tener calor. O sea, que no se preocupen por el calor y la electricidad, que la van a tener, pero en unos momentos muy determinados. Bien, pues como decía, en el Rimba Lodge podríamos dormir en el Rimba Lodge. La logística de pernoctar en el Rimba Lodge, ¿cómo lo hacemos? Pues si es un viaje, por ejemplo, de 3 días, 2 noches, la primera noche la pasamos en el hotel, en Rimba Lodge, haríamos todas las actividades programadas durante el día, vamos a dormir al hotel, al día siguiente volvemos a hacer todas las actividades programadas, descendemos el río Secoyer despacito y al atardecer hasta Kumai, el punto donde hemos tomado el barco el primer día, el puerto de Kumai. Aquí el transporte, el coche nos va a llevar hasta el hotel que está en Pankalambun, y aquí es donde vamos a hacer la segunda noche. ¿Por qué dormimos 2 noches, una noche en cada sitio? Porque si durmiésemos las 2 noches en el Rimba Lodge, que está dentro de la selva, al día siguiente tenemos que madrugar bastante para bajar el río. Tener en cuenta que los barcos son bastante lentos. Para bajar el río, llegar a Kumai, coger el coche que nos lleva al aeropuerto, iríamos con el tiempo muy justo. Entonces, para evitar ese estrés de
de hora y de levantarnos temprano, es mejor dormir en el último día en un hotel en Pancalampour y a la mañana siguiente, después de desayunar, directamente al aeropuerto y vuelo al siguiente. Como os decía, una vez que lleguemos a Phú My, aquí cogemos el barco, vamos a descender el río Phú My y remontar en el punto de donde se encuentra el río Phú My con el río Secoyer. Vamos a tomar el río Secoyer y a remontar el río Secoyer, que es el escenario donde vamos a tener esta aventura en Borneo. A medida que vamos adentrándonos en la selva con el barco, vamos a descubrir toda esa gama de verdes de la selva, los sonidos de la selva, animales vamos a empezar a ver poco a poco, a lo mejor algún macaco, poco a poco veremos los narigudos, los monos narigudos y los orangutanes que bajan a coger los tallos tiernos de la nipa, de la palma, ¿no? Bien, pues a medida que nos vamos introduciendo en el Parque Nacional vamos a ver este cambio de vegetación que poco a poco va siendo más exuberante, más verde, más primigenio, hasta que llegamos al primer punto de encuentro con los orangutanes, Tanjung Harapan. En Tanjung Harapan, después de comer, vamos a bajar a tierra y vamos a hacer una caminata de unos 30 a 40 minutos por la selva. Aquí ya será el punto donde el guía nos hará esa primera introducción del ecosistema de Tanjung Puting. Bien, pues aquí en Tanjung Harapan haremos una caminata por el interior de la selva. Será nuestra primera toma de contacto con los orangutanes, con el ecosistema de Tanjung Puting. Esta caminata es de unos 30 a 40 minutos hasta llegar a esos puntos de encuentro con los orangutanes, esos claros de regeneración, esas plataformas en la selva donde se les proporciona comida una vez al día a los orangutanes. Aparte de orangutanes vamos a ver gibones, macacos, los monos narigudos, esto es más fácil verlos en el río y no en el interior. Y bueno, pues aquí, como os había comentado antes, hay una valla que no podemos traspasar, donde vamos a poder hacer nuestra fotografía sin ningún problema. Una vez que terminamos esta visita, vamos a andar un poco más por la selva. La vuelta se hace un poquitín más larga porque intentamos ver un poco más el ecosistema, que el guía nos cuente un poco más de lo que significa Tanjung Puting, del factor de protección que tiene, del ecosistema, etc. Una vez que terminemos la visita de los orangutanes, vamos a ir al barco y justo enfrente del barco hay un pueblecito del embarcadero, hay un pueblecito, es la población local, la población que ha vivido ahí durante años. Y para mí es importante, personalmente es importante que visitemos estos pueblos con el fin de crear una empoderación, de crear una autoestima y sobre todo crear un pequeño motor económico en estas comunidades y que ellos se sientan parte de este parque nacional, de este proyecto. Esta pequeña visita, lo que vamos a hacer también es que ellos, al sentirse parte de este ecosistema, ellos mismos lo protejan, ellos mismos sean los primeros que denuncien cualquier irregularidad que haya en el parque, como la búsqueda de oro. Sabéis que se usa mercurio e infecta las aguas, las envenenan, tala ilegal, etcétera. Bueno, pues estos habitantes de los pueblos que están en las riberas del río van a ser los primeros que denuncien estas actividades y bueno, pues es importante que hacerles sentir partícipe de este proyecto, ¿no? Una vez que terminemos de ver Tanjung Harapan y el pueblecito que está enfrente, vamos a tomar de nuevo el barco, vamos a remontar el río Secoyer y vamos a, justo en el momento de la puesta de sol, cuando ya el sol está cayendo, vamos a parar en un punto donde hay una colonia de monos narigudos, estos monos que tienen la nariz larga y parece una trompa. Pues ahí vamos a parar justo enfrente de ellos. Ellos se sienten seguros, por la tarde van buscando ese aire más fresco que les proporciona el río y sobre todo la seguridad, ¿no? Ellos saben que no vamos a saltar a tierra para ir a molestarlos, entonces bueno, es muy fácil verlos y sobre todo ver los patrones de comportamiento que tienen, de ver a los machos dominantes en las copas de los árboles controlando a todo su harén de hembras con los bebés, los machos jóvenes al lado. Bueno, pues todos estos patrones de comportamiento los vamos a poder ver, y sobre todo los saltos, esos saltos espectaculares que dan de un árbol a otro. Os aseguro que es increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a dormir aquí junto a los monos narigudos. Para aquellos que quieran hacer una marcha por la noche, una salida por la noche, aquí en este segundo punto en Tangui, se puede hacer una salida nocturna para tener esa sensación de caminar en la selva, en la oscuridad. No vamos a ver muchos animales porque por la noche se ven pocos, pero se escucha muchísimo, ¿no? Entonces vamos a poder tener esa experiencia de adentrarnos en la selva por la noche,
de ver algunas hongos fluorescentes, le damos con la luz, apagamos la luz y se queda todo iluminado, un camino iluminado de setas fluorescentes, arañas, tarántulas. Sobre todo sonidos, los sonidos son increíbles, o sea, el cerrar los ojos, no hace falta cerrarlos porque es de noche, pero si cerramos los ojos y percibimos todos esos sonidos de la selva, de este ecosistema tan fascinante, os aseguro que es increíble la sensación. Bien, pues nos vamos a dormir al barco, pero estamos, cenamos tranquilamente con nuestras velas y al día siguiente hacemos la visita de Tanjung Tanguit. Es más o menos similar a la que hemos hecho el día anterior, lo único que esta se hace por la mañana y vamos a ver todos esos patrones de comportamiento otra vez de los orangutanes, de cómo el macho dominante es el primero que accede a la plataforma para comer, las hembras alrededor esperando su turno, las madres con los bebés, las últimas intentando proteger al bebé de cualquier incidencia que haya con los machos. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en este segundo punto de encuentro con los orangutanes. Volvemos al barco, remontamos el río Secoyer, vamos a ver que las aguas son como achocolatadas de este río, hasta que llegamos a un punto de encuentro con un afluente, un río más pequeñito, pero con las aguas totalmente diferentes, son las aguas con taninos, son aguas limpias, pero con taninos, vamos, como un poco oscuras. Bien, pues este pequeño afluente lo vamos a remontar y este va a ser el canal que digamos que nos lleve hasta Kanleki, uno de los puntos fuertes del viaje y donde se concentra la mayor población de orangutanes. Bien, pues vamos a remontar este río, vamos a ver los macacos como están en el río, ellos se sienten seguros de vernos pasar por ahí, vamos a ver a los monos narigudos. Llegamos a Kanleki y aquí hacemos esta tercera visita, este tercer encuentro con los orangutanes de Borneo. Hacemos la caminata, el guía nos va a explicar evidentemente todo lo que vamos a ver en este tercer campamento. Hay varanos, suele haber varanos en el río que están nadando, los varanos son como una especie de dragones de Komodo, pero mucho más pequeños, y aquí hay como una familia de varanos que siempre están dando vueltas. En el río hay cocodrilos, con lo cual, pues bueno, no nos vamos a poder bañar, no penséis que vais a llegar ahí y vais a querer dar el salto al agua para refrescaros, no es así, hay cocodrilos, así que hay que tener cuidado. De hecho ya ha desaparecido gente, o sea que no seréis los primeros. Bien, pues visitamos Kanleki, visitamos este tercer punto de encuentro con los orangutanes, volvemos al barco y aquí ya bajamos otra vez al río Secoyer. Ya estamos llegando prácticamente por la tarde, claro, las horas que nos han pasado desde que hemos comenzado hasta la hora de la tarde, el sol ya se empieza a poner. Esa cerveza que hemos comprado antes es el momento de disfrutarla, una cerveza fría con esa puesta de sol, ese gin tonic, ese ron con Coca-Cola. Bien, pues bajamos el río Secoyer hasta otro de los puntos fuertes del viaje, o sea, estas micro experiencias que no esperamos, ¿no? Que son las luciérnagas. Hay un punto ya cerca de Kumai, relativamente cerca de Kumai, en el río, donde hay una serie de palmeras donde se concentran las luciérnagas. Yo siempre lo comparo a Madrid en Navidad, esas navidades de luces blancas en las calles de Madrid, pues sería algo parecido, ¿no? Salvando la distancia. La selva se ilumina de pequeñas lucecitas, es muy difícil hacer una buena foto porque las luces son muy tenues, pero esas pequeñas lucecitas que dan ese espacio mágico, ¿no? Que crean ese espacio mágico, ¿no? de miles de luces, como si fueran las navidades de nuestras ciudades. Bien, pues aquí vamos a pernoctar. Estamos ya cerca de Kumai, vamos a pernoctar aquí con el fin de que al día siguiente no tengamos que madrugar mucho para ir a Kumai, el puerto de acceso al Parque Nacional, y tomar el vehículo que nos lleve al aeropuerto. Bien, pues como decía, dormimos aquí, desayunamos, nos llevan al puerto de Kumai, tomamos el vehículo, nos llevan al aeropuerto y aquí tomamos el vuelo al siguiente destino. Seguramente os van a preguntar por las comidas, qué se come, si hay algo muy especial con las comidas. Bien, pues que no hay, transmitirles que no hay problema, en los barcos se suele comer bastante bien. Nosotros somos conscientes de que si a alguien no le gusta una comida en un hotel, sale del hotel, va a un restaurante y come, pero aquí en el barco no es posible, con lo cual no podemos tener ese plan B, ¿no? Así que hay que dar un abanico, tenemos que tener un abanico amplio de posibilidades de platos, ¿no? Bueno, pues vamos a comer, es comida indonesia, pero adaptada a nuestro paladar, adaptada al paladar occidental. No vamos a abusar del picante, ni mucho menos, se come pasta, arroz, patatas, pescado,
carne, pollo, en fin. Como digo, el abanico de platos que tenemos es muy variado y muy abundante, con el fin de que no tengamos ese problema a la hora de comer, ¿no? Los guías que tenemos son de habla inglesa. Tenemos algunos guías que hablan español, que se defiende bastante bien en español. Si hay alguien que quiera guía de habla española, no tiene más que avisarlo con antelación. Eso sí, avisarlo con antelación porque están muy solicitados, ¿no? Cuando atraquemos los barcos, veréis que los barcos atacan unos junto a otros. Es importante que avisemos a los viajeros que no dejen nada en la cubierta, sobre todo cosas de valor, porque los barcos, al servir de plataformas de otros barcos que no conocemos, otros viajeros van a pasar por nuestro barco para acceder al embarcadero, y no podemos responder de cualquier cosa que desaparezca en ese momento, ¿no? Entonces, para evitar cualquier problema, avisar antes de abandonar el barco para ir a hacer las visitas, que no dejen absolutamente nada de valor encima de la cubierta del barco. Esto es importante para no llevarnos un susto, ¿no? Algunos viajeros nos preguntan si pueden beber alcohol, si hay bebidas en el barco. En teoría no está permitido el alcohol en Kumai, pero para los turistas, para los occidentales, pues hace un poco de mano ancha, ¿no? Entonces sí que podríamos beber cervezas, pero tenemos que avisar antes de embarcar, puesto que las van a comprar en Kumai y las vamos a poder disfrutar en el barco. Aún así, si cuando lleguemos con el vuelo internacional, que hemos hecho escala en Dubái, en Singapur, y tenemos acceso al duty free, podemos comprarnos perfectamente una botella de ginebra, una botella de ron, y tener ese momento mágico de tomarnos un gin tonic o tomarnos un ron con Coca-Cola con la puesta de sol, pero evidentemente tenemos que traer el alcohol antes, ¿no? Allí no nos lo van a vender porque está prohibido en Kumai. Os van a preguntar sobre el tema de la malaria, enfermedades tropicales, los bichitos. Ningún problema. En Tanjung Puting es menos de lo que nos podemos pensar. Es probable que a lo mejor por la tarde sí que haya mosquitos, pero con una camisa de manga larga, un pantalón largo, y la mosquitera por la noche es más que suficiente para tener esa barrera de protección y no tener problemas con los insectos. Tener en cuenta que el barco en sí, el agua que rodea el barco es una barrera para que no entren los insectos, serpientes, que muchas veces nos dicen los clientes: ¿van a entrar serpientes en el barco? Bueno, pues no entran serpientes porque no pueden pasar por el agua. Entonces, que lo tengáis en cuenta y que lo sepáis explicar, que no hay ningún problema con los insectos y sobre todo con enfermedades tropicales. Es posible que nos llueva durante la visita, pero no os preocupéis porque no va a condicionar en gran modo el viaje. Probablemente nos caiga una lluvia por la tarde, a última hora de la tarde, un chaparrón, nos refugiamos, nos secamos y continuamos la visita. O sea que no va a ser un condicionante. Aquí en Indonesia tenemos dos puntos donde poder interactuar con los orangutanes. Uno sería en Borneo, en el centro de rehabilitación de orangutanes de Tanjung Puting. Hay otros, pero es un poco más difícil verlos. Y el otro sería Sumatra. Son los dos puntos más conocidos de avistamiento de orangutanes. En Sumatra, en el centro de rehabilitación de orangutanes de Bukit Lawang. ¿Qué diferencia hay uno a otro? Pues en Bukit Lawang para mí es una selva más vertical, es una selva montañosa. Se ven orangutanes, evidentemente la concentración es menor que podemos ver aquí en Tanjung Puting, y la forma de visitarlo es totalmente diferente. Mientras que Tanjung Puting lo vamos a hacer en un barco, y el barco va a ser nuestra vivienda, nuestro hotel durante los días que estemos en el Parque Nacional en el río, en Sumatra se hace desde un hotel, desde un pequeño resort, haciendo caminatas en la selva, avistando la fauna salvaje y volviendo otra vez al hotel. Es básicamente la diferencia que hay, pero en cualquiera de los dos puntos vamos a poder ver orangutanes. ¿A quién va dirigido este viaje? Pues realmente a todo aquel que esté comprometido con el medio ambiente y viajeros que busquen una experiencia real, no de una experiencia empaquetada para los turistas, ¿no? Podemos hablar de lunas de miel activas, que busquen un contacto directo con la naturaleza, familias con niños, con adolescentes. La verdad que la cantidad de microexperiencias que van a tener durante el viaje les va a enriquecer muchísimo a los chavales. Es totalmente seguro, no hay ningún problema de enfermedades tropicales, y bueno, pues nada más de aterrizar en el aeropuerto de Pankalambung van a tener, como digo, esa serie de microexperiencias que van a dar como resultado uno de los mejores viajes de su vida, estoy seguro. Para fotógrafos de la naturaleza, para fotógrafos, realmente esto es un edén, ¿no? El tener ese contacto tan directo con los animales de una forma tan fácil y tan cercana. Vamos a ver monos narigudos,
macacos, gibones, serpientes, tarántulas, cocodrilos, infinidad de aves tropicales, el martín pescador, ese ave con esos colores tan vivos, esos azules tan vivos, también lo vamos a poder ver aquí de una forma muy sencilla. En definitiva, pues todo aquel que concibe el viaje con una forma diferente de vivir emociones, ¿no? Que yo creo que sería el resumen de este viaje, a quién va dirigido. Realmente el motivo de este viaje, la razón de este viaje es poner en valor uno de los iconos zoológicos que tenemos en Indonesia, de dar visibilidad a este icono zoológico que son los orangutanes, llamar la atención sobre el tema de la conservación en esta reserva de la biosfera que está en Tanjung Puting, y hacer una incursión en este laboratorio de la evolución animal que cuenta con una riqueza biológica tremenda, ¿no? Bueno, pues este es el motivo principal de este viaje.